Gracia y paz. Gracia y paz. Bendiciones del Eterno. Gracia y paz. Verdadero saludo. Practicado por la iglesia primigenia, o como le llaman la iglesia primitiva. Gracia y paz. Gracia y paz para todos. Bendiciones del Eterno. Shalom, shalom. Qué bueno, qué bueno. Estamos aquí, vamos a hablar acerca de Satanás. El tema sigue. El tema sigue. No fue como nos dijeron, y saludamos a todos aquellos que se van a conectar, y bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Estamos en vivo, en vivo. Satanás, ni ángel de luz, ni querubín, ni músico, ni adorador, ni director de ningún grupo musical, pero tampoco con instrumentos pegados a su cuerpo, como a todos o la mayoría de nosotros nos enseñaron por un error, una falacia interpretativa. Pero vamos a desarrollar el tema y vamos a ahorrar los saludos para que no se haga largo este live. Bendiciones para todos. Satanás, esto es periscopio. Periscopio. Satanás, ni ángel de luz, ni querubín, ni músico, ni adorador. Vamos a comentar quién es el culpable de que la iglesia por tantos siglos haya dicho que Satanás estuvo en el cielo, que Satanás era un ángel de luz, que Satanás era querubín, que Satanás era músico, que Satanás era adorador, que Satanás dirigía la orquesta celestial de ángeles. Falacia. Repito, falacia. Falso de toda falsedad. Oiga esto, ningún santo o megasanto que se respete, ningún doctor, ningún biblista serio, honesto, santo, puro, profesor, maestro, que se respete, que respete las escrituras, puede enseñar esa falacia. Aquí tengo, por si acaso, tengo en mis manos el monstruo. La Biblia hebraica estugartensia. Y tengo en mis manos, porque la compré hebreo inglés, y me gusta de esta edición porque tiene el aparato crítico, toda la gramática y toda la lexicología o lexicografía. Y esta edición es del 2014, y lo que me gusta de esta edición hebreo-inglés es que cada texto está explicado. Usted tiene en sus manos una traducción. Usted no tiene lo que se llama la copia del original. Y aquí, por supuesto, esta Biblia hebraica estugartensia, ustedes saben que viene desde el código de Leningrado. Aparte, tengo también aquí una edición que muchos desconocen de Luis Alonso Schockel. Luis Alonso Schockel, que en español es no solamente el diccionario que él hizo, sino la Biblia que él mismo tradujo del hebreo al español. Una edición también crítica, que si alguien le dice que no existe, no sabe lo que le está diciendo. Si le dice que no existe, no está al día, no está actualizado. Con toda la autoridad lo decimos. Bien,
Aquí lo tenemos, míralo aquí. Aquí está, aquí está también. Tengo varios aquí. Bien, vamos a la Biblia, al original. ¿Por qué se armó esto de enseñar que Lucero, le pusieron Lucero, Jerónimo de Estridón, le puso Lucero? Miren, amados, sencillo. Repito, Satanás ni fue ángel de luz, ni querubín, ni músico, ni adorador. ¿Quién fue que se inventó eso? Se llama Serapio de Antioquía de Siria, que nació aproximadamente en el año 142 de nuestra era y murió en el 211. Fue obispo Serapio de Antioquía. Se inventa que Satanás era músico en el cielo, que Satanás fue director de adoración. Ojo, nunca en la historia de Israel, en la historia de Egipto, en la historia de Mesopotamia, en la historia de Babilonia, en la historia de Arabia, en la historia de Persia y de Grecia, apareció nunca ningún Satán ni querubín caído. Satanás no era querubín. Es una mala traducción. Es una traducción errónea. Lo que dice el texto, aquí está la Biblia. Yo te puse al lado de un querubín, hablando de un rey, hablando de alguien que era el principal de una ciudad-estado antigua. Entonces, nunca en la historia, ni de Israel, ni de Egipto, ni de Asiria, ni de Mesopotamia, ni de Babilonia, ni de Arabia, ni de Persia, ni de Grecia, apareció ningún Satán, ni querubín caído, que antes o después haya sido músico, ni instrumentista, ni experto en tamboriles, ni salmista, ni adorador, ni director musical, ni director de adoración en el cielo. La identificación de Satanás como un querubín es algo que no está escrito. No está escrito, ni registrado, ni confirmado en ninguno de los escritos de la historia de Israel, del judaísmo post-exílico, ni del judaísmo primitivo. Mucho antes, durante y después de los tiempos de Jesús, se podía designar como Satán a un adversario personal, a un enemigo personal. ¿Por qué? Porque en hebreo, en la Biblia hebrea, Satanás no es un personaje, es un adjetivo calificativo, es un epíteto. Usted lo puede ver en Marcos 8:33. Sí, Marcos 8:33. Mateo capítulo 16, versículo 23. Y se le llama muchas veces el ángel del Señor, especialmente cuando se presentó ante la mirada del vidente Balaán como Satán o adversario. ¿Dónde está eso, doctor Paulino? Números capítulo 22, versículo 22 al 32. Perdón. Este programa llega a ustedes como cortesía de la Universidad Online BCC, no BBC, BCC, Adonai Elohim Christian University, que tiene sus programas de Instituto Bíblico Intensivo, licenciatura intensiva, maestría intensiva y el doctorado intensivo en diversas ramas. Ahora, siguiendo con el tema de Satán, el primero en inventarse y sugerir la falacia, mito, leyenda, historieta, despropósito y mentira de que Satanás, antes de su caída, era el músico director encargado de la adoración, la música y la alabanza del trono del eterno Dios,
y que él dirigía todas las huestes celestiales, que él dirigía todos los rangos angelicales. Desde un principio lo fue el sacerdote y obispo Serapión de Antioquía. El obispo Serapión de Antioquía fue patriarca de Antioquía y murió el 4 de abril del año 212 de nuestra era. ¿Y dónde está eso, doctor Paulino? Alaba. En dos escritos que están en nuestro poder. Adoración de la voluntad judía en mayo del año 200 después de Cristo. Pero también está en otro escrito de él, combate espiritual del alma y lucha en los cielos. Entonces, ¿qué pasó? Que Serapión de Antioquía, el obispo, estos dos escritos, repito, adoración de la voluntad judía en mayo del año 200 de nuestra era y combate espiritual del alma y lucha en los cielos. Su escrito fue erróneamente basado en una especulación interpretativa sin bases exegéticas ni hermenéuticas de los pasajes de Ezequiel capítulo 28 en la segunda parte del versículo 13 e Isaías capítulo 14 desde el versículo 12 al 15. ¿Y qué pasó? Que él tomó estos dos pasajes y tomando como base en parte el libro apócrifo no canónico de Enoch con los tres grupos de poderes demoníacos: Satán, sus ángeles y los malos espíritus. ¿Y qué fue lo que él hizo con los pasajes de Ezequiel 28, versículo 13, segunda parte, e Isaías 14, versículos 12 al 15? Sencillamente que él promovió, él divulgó la absurda y antigua enseñanza desatinada, contrasentido, extravagante de que Satanás se llamaba Lucero, Lucero, antes de la caída. Voy a explicar de dónde sale esto de Lucero. De forma absurda, el obispo Serapio de Antioquía enseñó que Satanás, antes de su caída, era la perfección de la música para el eterno Dios, porque él supuestamente iniciaba la adoración y alabanza, y cuando él iniciaba la adoración y alabanza, los demás ángeles lo seguían con la alabanza y la adoración. Él divulgó el desacierto de que el día en que Lucero fue creado, todos los instrumentos conocidos y mencionados ya estaban pegados a su cuerpo. Señores, uno tiene que ver cosas mientras está vivo. Uno tiene que oír cosas. Él enseñó que todo aquel, oigan esto para que vean de dónde sale la idea de que Satanás ataca a los adoradores, de que Satanás ataca a los músicos. Oiga lo que enseñó el obispo Serapio de Antioquía, que todo aquel que se dedicara a la música, a la canción, a cantar, a adorar y a componer alabanzas, él mismo y su familia iban a ser atacados, influenciados, seducidos por Satanás y sus demonios. El obispo Serapio de Antioquía insistió repetitivamente en la falacia necedad de que Lucero, óigalo bien, de que Lucero sabía tocar, que sabía tocar todos los instrumentos existentes. Señores, parece que este personaje era una especie musical antigua del detective Inspector Gadget. ¿Se acuerdan? En el cartoon, el Inspector Gadget. Señores, hay que conocer la Biblia, hay que saber la historia, hay que dejarse de cuentos, hay que dejarse
Hello, recuerde, yo no estoy poniendo en entredicho la existencia o no de Satanás. No estoy diciendo que Satanás no existe. No estoy diciendo que los demonios no existen. No estoy diciendo que los espíritus inmundos no existen. No estoy diciendo que los espíritus malignos no existen. Estoy demostrando que la traducción o las traducciones basadas todas en lo que Jerónimo de Estridón tradujo en su Biblia Vulgata Latina por instrucciones del obispo de Roma, Dámaso I, porque él tomó las ideas del obispo Serapio de Antioquía. Estas concepciones teológicas acerca del origen de Satanás y la idea de que antes de pecar Satanás fue músico, de que Satanás era querubín, señores, fue reforzada durante siglos por los obispos de Roma, que luego pasaron a ser los papas católicos. Y no todos, muchos de ellos, o si usted quiere decir algunos de ellos, porque fueron muchos, apoyaron, promovieron y reforzaron este concepto teológico de Satanás. ¿Quiénes? Voy a mencionar el obispo de Roma, Silvestre I, el obispo que ya era papa, Gregorio I, el papa Gregorio II, el papa Juan XXII, el papa Clemente V, el papa Benedicto XII, el papa Gregorio XI, el papa Julio III, el papa Pío V, entre otros. Estos que he mencionado en esta lista de forma continua y sistemática afirmaron indistintivamente o indistintamente y con severas contradicciones el armazón de la doctrina teológica de Satanás, que hoy descansa en muchos manuales de las iglesias protestantes, evangélicas, pentecostales, entre otras denominaciones. ¿Y qué dijeron ellos? Que era necesario darle importancia teológica, oiga esto, a la existencia de Satanás, el diablo. ¿Y por qué ellos dicen que era importante darle realce teológico a la existencia de Satanás, el diablo? Como forma de que se estableciera un contrincante de Dios y enemigo invisible de la iglesia, además de tener un culpable identificado por los errores, por los males y los pecados del hombre. Ellos establecieron que las creencias y los conceptos del diablo del judaísmo del siglo I no se apoyaban en el testimonio del Antiguo Testamento. Ellos reafirmaron que había que suavizar y disminuir en parte la responsabilidad humana por el pecado ante Dios y echarle la culpa a Satanás, el diablo. Escuche bien, que la serpiente de Génesis no encajaba con Satanás y por lo tanto dicha serpiente no podía ser también el rey de Tiro. ¿Cuántas contradicciones? Que el problema del mal era necesario conectarlo con Satanás, el diablo, y no con Dios. Que la iglesia tenía que tener una explicación. Había que buscar una explicación para la presencia del mal en el mundo, para explicar los problemas de la envidia, los problemas de los celos, los problemas de la soberbia, los problemas de altivez, los problemas del orgullo, los problemas de la rebeldía, los problemas de la rebelión. Había que buscar una explicación para los feligreses de la presencia del mal en el mundo y explicarle por qué hay envidia, por qué hay celos, por qué hay soberbia, por qué
en el mundo hay traición, hay rebelión, hay orgullo, hay altivez. Y oigan esto, señores, porque la primera vez que yo pisé un instituto bíblico en el año 1979, me reservo el nombre del instituto, el profesor dijo, y fue tomado de esta creencia, que el árbol de la ciencia del bien y del mal era la representación misma y tipificación de Satanás. Oiga eso. Yo recuerdo como ahora, yo estaba sentado adelante. Y claro, me quedé mudo, me quedé callado, en silencio. Y había gente hablando en lenguas y otros danzando y brincando. Y yo me quedé tranquilo, sereno. ¿Por qué? Porque una cosa es sentir al Espíritu Santo, la manifestación, y otra cosa es ser sensacionalista, emocionalista, farandulero, provocador de excitación hormonal. Hello, revolteador de endorfinas, fomentador del caos y el desorden, disfrazado de Espíritu Santo en la iglesia. Este señor dijo, basado en esto, que el árbol de la ciencia del bien y del mal era la representación misma y tipificación de Satanás. Que las ideas de la existencia de Satanás, el diablo, era una manera de la iglesia ganar adeptos, ganar feligreses, ganar fieles, y que había que meterle la idea de la existencia de Satanás mundialmente, en todo el mundo, para que de esa manera la gente cogiera miedo, la gente se asustara y ganara la iglesia adeptos, ganara fieles y evitar la renuncia, evitar la deserción futura, evitar la fuga de los feligreses de la iglesia. Y hay varias historias, pero me llamó la atención dentro de los materiales que tenemos la historia del Papa Pío V. Sí, el Papa Pío V, por influencia y seducción del cardenal Charles Borromeo. Lo voy a repetir. El Papa Pío V, por influencia y seducción del cardenal Charles Borromeo, enemigo de la reforma protestante, y bajo el pretexto de que el primer adorador celestial fue Luzbel, que era músico, que adoraba a Dios junto a los ángeles, mal interpretando Ezequiel 28:13 en su segunda parte. Hay una misa que en ese tiempo se insertó llamada la misa pretridentina. ¿Y qué es eso? Esa misa vino con variantes del rito litúrgico de la misa en Roma y con su bula Quo Primum hizo obligatoria atención de por qué hay predicadores que necesitan música de fondo. Eso viene de aquí. En la bula Quo Primum hizo obligatorio el misal romano con música de fondo, con respaldo, como respaldo litúrgico, para tener una semejanza de la misma adoración que tenía Luzbel en el cielo. Y que la primera adoración del cielo que desató Luzbel, oigan esto, que desató Lucifer, oiga qué falacia, tenía música de fondo mientras ellos desarrollaban ellos, ¿quiénes son? Ángeles superiores, según ellos, desarrollaban la liturgia. Y por eso la música de fondo, que no viene de ninguna inspiración del Espíritu Santo, es que eso viene desde atrás, eso viene desde antaño, porque era que querían tener una semejanza de la misma adoración celestial primera. Doctor, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Y por qué hemos pasado tantos siglos diciendo que Satanás era un ángel de luz falso? Pablo desmonta ese concepto
que Satanás era querubín falso, porque el texto original no dice que él era querubín, dice, yo te puse un querubín al lado, y ya lo expliqué en otros videos, que Satanás era músico, porque al no saber hebreo ni saber griego, existió esta mala interpretación, pero especialmente el hebreo. Que era adorador. Miren, amados, en esta Biblia, la Biblia hebraica, aquí está, mírenla aquí, creo que se ve, ahí está, mírenla aquí la tengo, en esta Biblia, ahí está, mírenla ahí, la Biblia hebraica, estugartense, ahí está, del Códice de Leningrado, mírenla ahí, ¿ya? Ahí ustedes saben que las Biblias, el hebreo se lee de derecha a izquierda, y esta Biblia, por supuesto, no empieza aquí. Esta Biblia empieza, ¿verdad? Diferente. Entonces, en esta Biblia, no me gusta usar la palabra que en el original, no, en la Biblia hebrea. Los demás son traducciones, perdón. Los demás son traducciones. Miren, aquí tengo. En la Biblia hebrea, oigan esto, el texto que aparece aquí, el texto, váyase a Isaías 14, del 12 en adelante, oigan. Usted tiene ahí en la parte que dice, ¿verdad? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? No, vamos a aclarar. Bendecimos a todos aquellos que se siguen conectando. Comparte este video. Por favor, déjeme su opinión. Yo estoy con la Biblia hebrea. No estoy con ninguna traducción en la Biblia hebrea. Hay un mito, anote esto, lo puede buscar, no sé si está en Google, pero yo lo tengo aquí entre los libros. Hay un mito fenicio cananeo. Se llama, incluso hay un libro que se llama El ascenso de Venus. Es un mito fenicio cananeo, el ascenso de Venus, un mito fenicio cananeo, donde está Faetón, que significa el ilustrador, el iluminado. Hello. ¿Y quién es Faetón o Fatón? Es el hijo de la Oceánide Clímenes. ¿Y quién es Clímenes? La ninfa, una de las 3000 hijas de los titanes. Y el dios Sol, Helios, en la mitología griega. ¿Y de dónde lo tomó la mitología griega? Lo tomó de un mito fenicio cananeo antiguo que hablaba del ascenso de Venus. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo Jerónimo de Estridón en la Vulgata Latina? Señores, y aquí, si usted es de cualquier denominación, llámese pentecostal, bautista, católica, presbiteriana, menonita, metodista, wesleyana, anglicana, como usted quiera llamarle, si usted es serio, si usted es honesto, si usted es puro, si usted es santo, si usted es un doctor o maestro y es serio con la Biblia, usted no puede seguir enseñando esa falacia, porque ahí Jerónimo de Estridón alteró el texto y en vez de dejar a Jailel, se escribe en español Helel, H-E-L-E-L, que es la palabra hebrea transliterada como Helel, pero se pronuncia Heilel. ¿Y qué fue lo que hizo Jerónimo de Estridón? Señores, esta palabra, este nombre, aparece solo una vez en la Biblia hebrea. Repito, Heilel o Helel aparece solo una vez en la Biblia hebrea. Pero en griego, ¿qué es? El Geósforos. En la Septuaginta, Geósforos. ¿Cómo? ¿Cómo, doctor Paulino? Sí, en la Septuaginta o Biblia griega es Geósforo. ¿Y qué es eso, doctor Paulino?
ese geósforos es el brillante, la estrella lúcida, la estrella de la mañana, el lucero de la mañana, la estrella del esplendor, el portador de luz del amanecer. Pero el nombre griego antiguo en el mito fenicio cananeo era la estrella de la mañana. Hello. Y cuando usted estudia todo esto, usted dice, pero qué barbaridad. ¿Por qué Jerónimo de Estridón hizo esto? Entonces, como lo he dicho en otros videos de Satanás anteriores, conectaron todo eso y poniendo como pretexto todo lo anterior que he dicho, dijeron, bueno, este es Satanás. Entonces, cuando la gente lee cómo caíste del cielo, oh lucero, no sabe que existió un mito fenicio cananeo del ascenso de Venus. Hello. Sí, el mito fenicio cananeo del ascenso de Venus, donde Faetón, que es el hijo de la Oceánide, Clímene. ¿Y quién es Clímene? Una ninfa de las 3000 hijas de los titanes y de Tetis. Y el dios Sol Helios en la mitología griega. Ese fue el gran problema, porque Satanás, y de ahí viene que Satanás era un ángel de luz. Como dice Lucero, Luzbel, Lucifer. Esa sustitución. Pero en la Biblia nunca se habla de Lucero. Nunca se habla de Lucifer. Lo que usted tiene en inglés, en latín, en español, en otros idiomas, es una traducción, una mala, pésima, paupérrima traducción que fue aceptada porque había una ansiedad por buscarle el origen de la maldad en este mundo, por buscarle el origen del mal, el origen de la manifestación progresiva del pecado. Repito, Satanás ni fue ángel de luz, ni fue querubín, ni fue músico, ni fue adorador. El que se inventa que Satanás era músico, que era adorador, era director de música, de adoración y alabanza, es el obispo Serapio o Serapión de Antioquía, en 2 escritos. Y con esto concluyo. Hello. Con esto concluyo. Los 2 escritos. ¿Cuáles fueron, doctor? Sencillo. Eso de que Satanás fue músico y querubín, que fue una idea reforzada durante siglos, durante años, que Satanás se llamaba Lucero, falso, antes de la caída, por favor. Por favor. Hello. Este hombre tomó el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, segunda parte, y tomó Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 15, y agarró también, tomó como base en parte el libro de Enoc, apócrifo, no canónico, aunque no me gusta el término, pero para que puedan entenderlo, con los 3 grupos de poderes demoníacos: Satanás, sus ángeles y los espíritus malignos. ¿Y dónde escribió él eso? En 2 escritos. Uno llamado La adoración de la voluntad judía, en mayo del año 200 después de Cristo. Y también en otro escrito llamado Combate espiritual del alma y lucha en los cielos. Ahora, ¿qué ocurre? Que como Jerónimo de Estridón, en la Biblia Vulgata Latina, señores, era un fascinante de la mitología griega. Sí, aquí tengo, mire. En la Vulgata Latina, Jerónimo de Estridón empata a Isaías 14, del 12 en adelante, con Lucas capítulo 10, versículo 18, y con Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4, y lo conecta con el descenso de Cristo al bajo mundo. Ojo, ojo. Decir y enseñar que Jesús bajó a los infiernos de forma literal a arrebatarle las llaves al diablo, a arrebatarle las llaves a Satanás, señores, es producto de una mala traducción. Entonces, esos versículos
más este criterio de la Vulgata Latina, donde en la Vulgata Latina se cambia Helel, se forma la doctrina de la caída de Lucifer, pero también un poeta, gran poeta, llamado Dante Alighieri, y otro poeta llamado Milton. Todos recordamos a Dante. ¿Con qué? Con la Divina Comedia. Pero ¿qué ocurre? Que Jerónimo de Estridón, y aquí tengo la historia completa para los sabichondos, los sabiondos, y sábelo todos. Por eso a veces no se pueden dar fuentes directas, porque quieren las fuentes no para aprender y crecer y desaprender para aprender lo correcto, sino para competir morbosamente, malsanamente. Aquí está, en el bronce tardío, en Ugarit, en el bronce tardío en Ugarit, y estoy traduciendo del inglés. Esta historia está asociada con el mito fenicio cananeo. ¿De qué? De la rebelión de los dioses. Allá en el monte de la asamblea de Elohim, que aparece en Ezequiel capítulo 28, versículo 16. Hello, el monte de la asamblea llamado Elohim, el Safón del norte de los cananeos, porque la gente cree que cuando se habla de Edén solo es el capítulo 3 de Génesis. Hello, es Ezequiel, esa cita del monte de la asamblea en las montañas de Elohim, llamada Edén, que aparece en Ezequiel 28, 16, que aparece en Ezequiel 38, 6. Sí, Ezequiel 38, 6. Y también Ezequiel 38, 15, que aparece en Ezequiel 39, 2, que aparece en los Salmos, capítulo 48. A ese Edén, leo textualmente traduciendo, se le llamaba, era el Safón de los cananeos a los lados del norte. Y en los textos ugaríticos, para los que les gusta la arqueología, la historia, y estoy con un libro que se usa en Harvard y Yale, y no pueden estar hablando falacias. En esos textos era la montaña de Baal. Y esto fue malinterpretado por la comunidad judía, tanto exílica como post-exílica. Hello. ¿Por qué? Porque tomaron, oiga esto, para los que dicen que la gramática no importa, que tanta, oiga, tomaron este tropo mitológico de la silla, de la cabeza de los dioses. Estoy sudando. Déjeme secarme el sudor. Y repito, ningún doctor que se respete, ningún biblista, maestro, profesor, no importa la denominación, que se respete, puede enseñar y seguir repitiendo esta falacia. No estamos hablando de si Satanás existe o no existe. Estamos desmontando. Y si quiere podemos hacer un video, porque algunos van a decir en su orgullo, en su egolatría malsana, morbosa, porque los padres de la iglesia, tengo la lista completa, pero lo voy a dejar como una carta debajo de la manga, por si se presenta un debate. Tengo la lista de los padres de la iglesia que aprobaron esto y tengo la lista de los que están en contra, porque nunca hubo una unificación en eso. Oiga esto. La actual localización de ese lugar, que también se llamaba Edén, es el Olimpo cananeo. El Olimpo, ustedes saben que los griegos tienen un Olimpo. El Olimpo cananeo. Y ellos se cuidan
y dice, está en el Líbano, pero parece que se conecta con el monte Casius. El monte Casius, Jebel el Acra, Jebel el Acra, en el Líbano. Y dice aquí que Jerónimo de Tridón conectó el mito fenicio cananeo del ascenso de Venus y la rebelión de los dioses. Hello. Y puso a Lucero como el tirano que quería reemplazar a Elohim, al Elión, al High God, el presidente de la Divina Asamblea, y da el nombre del Elión. Y dice que es un apelativo de él. Y da como referencia a Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20, y a Números capítulo 24, versículo 16, y a Deuteronomio capítulo 32, versículo 8. De modo incluso cita que en esa rebelión hay un texto que surge. Isaías 47, versículo 8. Isaías 47, versículo 8. Isaías 47, versículo 10. Traduzco, yo soy y no hay ninguno fuera de mí. Ahí está. Oiga, esta historia da lugar a este texto para que el pueblo entienda que es un solo Dios. Y agrega, todo esto, al parecer, era un indicativo de que se debía adorar al único e incomparable Dios de Israel. Al único e incomparable Dios de Israel. Capítulo 43, versículos 10 al 13. ¿Cuál? ¿Qué libro? Isaías. Isaías 43, versículos 10 al 13. Isaías capítulo 44, versículo 6. E Isaías capítulo 44, versículo 8. Isaías capítulo 45, versículo 5 al 6. Isaías 45, versículo 18 y versículo 21. E Isaías capítulo 46, versículo 9. Doctor, ¿y entonces qué hacemos ahora? Señores, el Dios, óigame bien, escúcheme bien. No estamos negando la existencia de Satanás. Ahora, usted, como hija e hija de Dios, hijo e hija de Dios, usted no necesita de Satanás para sobrevivir en esta vida. Usted no necesita de los demonios para disfrutar de la vida abundante que solo se encuentra en Jesucristo. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Usted no necesita un diablo. Basta con ser hijo e hija de Dios. Basta con ser lleno del Espíritu Santo. Basta con ser templo, tabernáculo del Dios viviente. Y toda esta entelequia de estos textos, de estos mitos fenicios cananeos, del ascenso de Venus y de la asamblea de los dioses en el monte de la asamblea de Elohim, allá en lo que parece ser el Olimpo cananeo, que también era llamado el Edén o llamado el Safón de los cananeos a los lados del norte. Todo esto, todo este poema, porque Isaías 14, Ezequiel 28 son composiciones literarias que no tienen que ver con Satanás. Y lo repito, no hay discusión que sustente, no hay prueba que sustente que Ezequiel 28 e Isaías 14 es Satanás. Ha sido una repetición cacofónica, una repetición. ¿Por qué? Porque algunos padres de la iglesia lo dijeron.
Ay, y como ellos eran, parece, infalibles, no se equivocaron. Entonces, ahora sí es verdad. ¿Por qué? Ay, ¿y ahora cómo nos vamos a hacer? Esa es la pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué? Porque hay que romper muchos libros, quemar muchos libros. Y hay autores que dicen que Cristo vive en ellos, pero el ego lo tienen más alto que el tercer cielo. Qué difícil es decir, yo estuve equivocado. Nos equivocamos. Qué difícil es, porque señores, históricamente, exegéticamente, bíblicamente, gramaticalmente, como usted quiera ponerlo, no existe asidero para afirmar que Isaías 14 y Ezequiel 28 está hablando de Satanás. Al contrario, hello, hello, ahí, cuando usted lo estudia, mire, lo publiqué esta mañana, ahí está, miren. Ahí está, aquí mismo. Ojalá puedan comprar esa Biblia hebrea comentada, versículo por versículo. Al rey de Babilonia y al rey de Tiro, a ambos le llamaban con los epítetos de lucero, hijo del amanecer, estrella de la mañana, Venus, el brillante, que en griego es Geósporos, pero también se le llamaba sello de integridad. Y evolutivamente, como era el sello de la integridad, ambos eran el sello de la perfección. Isaías 14:12 y Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Amados, que el Eterno les bendiga. He seguido con esta saga. Yo sé que no es fácil. Yo sé que muchos se resisten. Dicen que predican la verdad, pero cuando se les muestra la verdad de una falsa traducción, porque no existe denominación, no existe organización, no existe concilio que pueda sustentar la verdad de estos pasajes, diciendo que Isaías 14 y Ezequiel 28 hablan de Satanás. Amados, gracia y paz, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde, y recuerden, este programa llega a ustedes a través, como cortesía, de la Universidad BCC, Adonai Elohim Christian University, y sus programas de Instituto Bíblico Acelerado Intensivo, licenciatura o bachelor degree, maestría y los diferentes programas del doctorado. Usted puede llamar a la doctora Idekel, 917-417-5258. Y recordemos que el año que viene, Dios mediante, el Eterno mediante, nos vamos para Israel. 5 países. El Tour 2025 Chalón. 5 países. Agosto 13 al 29 del 2025. Oiga bien, falta un año. Falta un año. Tour 2025 Chalón. Visitaremos 5 países del 13 de agosto al 29 de agosto del 2025. París, Francia, Roma, Italia, Turquía, Estambul, Grecia, Atenas, y vamos a ir por el crucero por las islas griegas e Israel, Jerusalén. Señores, 5 países. La doctora Idekel, ustedes la conocen. Dulce, amable, cortés, como siempre. Llámela, sea para este viaje del año próximo o sea para la inscripción de la universidad. Ayer estuvimos una clase doctoral que fue terrible, tremenda, donde desglosamos. Se desglosó con el Moré, el maestro Joseph Romero, la formación de Israel. Y hay un asunto, que en la Biblia hay 2 Dan. Pero hay otro problema, que antes de que Israel pasara a la tierra prometida, ya Dan existía. ¿Cómo? Sí. Pero ya esas son otras cosas académicas. 2 Dan. Uno que estaba en el norte, allá arriba, en lo más norte de Israel, donde hemos estado.
y otro que estaba ahí en Lice, nos dan, y desglosamos eso de forma magistral. También desglosamos que en la Biblia hay dos maná. Sí, claro, el que quiere contradecir va a decir, no, es el mismo relato, pero con dos versiones. Claro, hay un maná que sabía a miel, parecido, ¿verdad? Era una especie de hojuela que sabía a miel, que se comía directo, pero había otro maná que sabía aceite fresco de oliva. Y hay una gran diferencia entre esos dos manás, porque uno se comía directo y otro tenía que ser procesado. Amados, no es lo mismo leer Biblia, no es lo mismo leer Biblia que investigar, hurgar, conocer a fondo la palabra de Dios. Hay tiempo para todo, hay tiempo para brincar, hay tiempo para danzar, hay tiempo para el corre, hay tiempo para hablar en lengua, sí, pero la palabra, ninguna iglesia puede sustentarse con brincos, no, ni con emociones, ni con sensacionalismo. La palabra, espíritu y palabra, espíritu y palabra. Jesús dijo, o como usted quiera llamarle, Yeshua o Yehoshua, dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Gracias y paz. Nos vemos en el próximo live. Llame a la doctora 917-417-5258. Inscríbase en la universidad, sea en el Instituto Bíblico, la licenciatura, la maestría o el doctorado, BCC, Adonai Elohim Christian University, o si quiere llamarla para el viaje el año que viene a los 5 países desde el 13 de agosto al 29 de agosto del año 2025. París, Francia, Roma, Italia, Turquía, Estambul, Grecia, Atenas, e iremos por el crucero por las islas griegas, las Cíclades e Israel, Jerusalén. Gracias y paz. Verdadero saludo. Shalom, shalom.